Bien, chicos, no está de más hacerles recordar algo que ustedes ya saben, ¿no? Las indicaciones que son siempre las mismas, que envíes tu tarea al número de WhatsApp que siempre te entrego, ¿correcto? En la hora determinada. Pero ha habido un pequeño cambio, ¿ya? En este caso, para ustedes, siempre va a ser la entrega de 2 a 4 de la tarde, ¿ya? Básicamente, si te dejo alguna tarea de prelector, va a ser también en ese rango, cosa que no interfiere con tu horario de clases, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta. Y también se ha acordado, mediante todos los profesores en reunión, de que todas tus tareas tienen una entrega de 7 días. Quiere decir, en la siguiente clase. Yo te estoy dejando una tarea hoy día miércoles, entonces me la entregas el siguiente miércoles, ¿ya? Para que lo tengas muy en cuenta. Eso es lo único que, digamos, ha variado para, de cierta forma, para tu beneficio, ¿no? Para que tengas un poco más de tiempo libre. Bien. Eh, a ver. Bien, chicos, el día de hoy nos toca trabajar teoría literaria número 4, que es la conclusión de teoría literaria en su conjunto, el último tema de o la redundancia de este tema. Bien, las figuras literarias de pensamiento o sentido. Recordarás que cuando trabajamos la onomatopeya era teoría literaria básicamente de sonido, ¿no? Porque la reproducción de sonidos, pero de manera escrita, ¿no? En este caso nos toca trabajar de pensamiento o sentido, que son básicamente, digamos, estructuras literarias en donde vas a tener que de cierta forma usar un poco más tu entendimiento de la literatura y obviamente buscar el sentido de las palabras dentro de alguna obra o alguna expresión literaria, ¿ya? Te dice aquí claramente que son aquellas palabras con un significado distinto al usual. O sea, quiere decir que, por ejemplo, yo digo piedra, de repente me estoy refiriendo pues obviamente a una piedra, pero no necesariamente en la literatura esa piedra va a tener un significado, digamos, o un concepto tal cual dice la RAE, sino que de repente yo puedo decir tu corazón es como una piedra, ¿no? Haciendo referencia a lo dura o a que no tiene sentimientos, ¿no? O sea, digamos que las palabras, su significado no es lo usual, ¿bien? Pero sí hay algunas referencias, algunos momentos en que alguna palabra puede ser comparada con otra, pero porque básicamente tienen una semejanza, ¿ya? Pero no necesariamente, vuelvo a repetir, un significado tal cual, por ejemplo, nos dice la RAE, ¿ya? Aquí conocemos tres tipos o tres formas de reconocer las figuras literarias de pensamiento. Por contraste, que es la antítesis; por exageración, que vendría a ser la hipérbole; o por comparación, que encontramos el animismo, la prosopopeya, el símil y la metáfora. ¿Bien? Eh, Vamos a iniciar con la antítesis. Un concepto muy sencillo, muy, digamos, resumido, ¿ya? Es básicamente que consiste en la oposición de dos imágenes o conceptos. Oposición de dos imágenes o conceptos. Que de repente tú lo podrías entender de manera más sencilla como antónimos, ¿no? Como que usas una palabra para ir en contra de otra palabra. Para que lo tengas como un ejemplo, podría ser como un antónimo. Aquí te he colocado obviamente los ejemplos más sencillos posibles, ¿correcto? Voy a hacer lectura. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Súper sencillo, ¿no? Aquí básicamente nos damos cuenta que lo que se está utilizando es la posición de corto, ¿no? Con la posición, en este caso, con largo, ¿no? Obviamente haciendo referencia a una obra pues de Pablo Neruda que se llama 20 poemas de amor y una canción. Una obra bastante triste de cierta forma y de desamor. Pero bueno, básico, aquí lo encontramos, ¿no? Corto, largo. Antónimos, literalmente. Luego encontramos aquí también otro ejemplo. Dice, cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Fácil también, ¿no? Obviamente aquí cuando quiero llorar, y aquí dice lloro sin querer. Ahí tenemos un tipo de cierta forma antónimos, pero no necesariamente una única palabra, ¿no? Entonces, recuerda también lo que trabajamos anteriormente, que a veces hay ciertos sustantivos que van acompañados con adjetivos calificativos. Pero en la antítesis también se puede, o sea, no solamente es que vamos a encontrar vamos a imaginar en un verso o en una frase solamente antítesis, también podemos encontrar
de repente anáfora, también podemos encontrar hipérbole, o sea, no solamente vas a encontrar un tipo de expresión literaria en una frase o un verso. ¿Ah? Eso también es algo que debes de recordar siempre. Luego, aquí también hay un ejemplo más sencillo todavía, me dice, me esfuerzo por olvidarte, sin querer te recuerdo. Olvidarte, recordarte, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? Si quiero olvidarte, no debería recordarse, ¿no? Pero bueno. Y aquí, obviamente, ya tenemos una pequeña estrofa para también tenga sentido, de no solamente lo encontramos en versos o en frases, sino también lo podemos encontrar dentro de estrofas, ¿ya? Obviamente, ya sabemos que esto es un verso y así sucesivamente, ¿no? Cada oración dentro de un párrafo en la literatura es un verso. En este caso, esta estrofa tiene 4 versos. Y también, mira, podemos encontrar tipos de rimas, que en este caso, aquí y aquí es una rima consonante, ¿no? Y aquí, de repente, podemos, dependiendo, bueno, solamente tenemos una estrofa aquí, pero dependiendo, incluso esto puede ser una rima asonante, ¿no? Porque tiene la misma vocal, ¿ya? Y obviamente aquí también sería una rima asonante. Entonces vemos aquí también que se cumple, ¿no? Lo que ya más o menos conocemos, que es el orden literario, ¿no? Asonante, consonante, asonante, consonante, ¿no? Para mantener un orden. La lectura es sencilla, en esta estrofa nos dice lo siguiente, ¿no? A mis soledades voy, de mis soledades vengo, donde vivo y donde muero, ni estoy bien ni mal conmigo. Y aquí, de cierta forma, ya lo he resaltado para que tú lo tengas, lo visualices muy sencillo, ¿no? Voy, yo vengo. Lo contrario a irte sería volver. Sencillo, fácil. Estos son básicamente sinónimos, ¿ya? Y aquí te dice donde vivo y donde muero. Vivir, morir. Perdón, antónimos. Sencillo, vivir, morir. Y obviamente también para concluir, ni estoy bien ni mal. Siguen siendo antónimos, ¿ya? Pero te vuelvo a recordar lo que nos decía el concepto general, que no necesariamente se van a usar palabras que sean, digamos, antónimos tal cual, sino pueden ser usadas palabras, pero no necesariamente por su concepto tal cual lo dice tu diccionario, sino por lo que pueda representar dentro de la obra, ¿no? Eso es muy importante, recuerda eso. Bien, luego de la antítesis, bueno, aquí también tenemos una imagen que nos estábamos olvidando, que también puede suceder, ¿no? A veces hay obras literarias que en ciertos momentos para expresar cierta imaginación en ti, ponen cierta imagen, ¿no? Aunque son pocas esas obras, pero generalmente las puedes encontrar en obras de amor o en género lírico. En el género narrativo también sucede, pero básicamente para expresar una escena, ¿no? Pero a veces sucede que hay también imágenes, como nos decía el concepto, que expresan esa oposición. Y obviamente aquí encontramos de cierta forma 4, ¿no? El día y la noche, que serían 2, y obviamente el yin y el yang, que sería lo bueno y lo malo, ¿no? Encontramos 4 de cierta forma conceptos, que obviamente ambos se oponen entre sí, ¿no? Esta imagen es muy representativa de la literatura, sobre todo en el género lírico. Bien, continuamos ahora con la hipérbole. En la hipérbole también un concepto muy sencillo, con una oración es suficiente para poder entenderlo, nos dice que consiste en la alteración exagerada de la realidad que se quiere expresar. Palabras importantes aquí que deberías, digamos, subrayar de cierta forma, exagerada de la realidad, ¿no? Alteración exagerada de la realidad. Vamos con los ejemplos que siempre hacen todo más fácil. El primero nos dice, tengo tanto sueño que podría quedarme dormido aquí de pie. Obviamente, nadie se puede quedar dormido de pie. Eso es bastante obvio, ¿no? Pero aquí en esta frase, digamos que demuestra tal cansancio de que incluso hasta de pie podría quedarse dormido, ¿no? Entonces, aquí si de repente no necesariamente vas a tener que subrayar algo para que lo puedas reconocer, pero sí en su lectura ya es suficiente, ¿no? Aquí podríamos decir que tiene tanto sueño que podría dormirse aquí de pie, ¿no? Si tuvieras que subrayar algo cuando yo te deje alguna evaluación, lo tendrías que hacer así. De repente 2 o 3 palabras y que hagan referencia a otras 2 o 3 palabras
que genere en este caso la hipérbole. ¿Ya? Bien, segundo ejemplo, aún más sencillo, un poco más corto, nos dice lo siguiente, ¿no? Te bajaré aquí no es aquí, te bajaré la luna y las estrellas a tus pies. Te bajaré la luna y las estrellas a tus pies. Que generalmente es lo primero que te dicen cuando te quieren enamorar, ¿no? Eh, yo te voy a bajar la luna, las estrellas, no sé, voy a construir alas para que puedas volar conmigo. Las famosas frases que siempre hacen o intentan decirte para enamorarte, ¿no? Obviamente nadie te va a bajar la luna y obviamente nadie, pues, va a ponerte las estrellas a tus pies, ¿no? Eso es bastante obvio. Pero, pero aquí podemos siempre recordar que hay frases que no necesariamente muestran la realidad, pero sí muestran o buscan que tú tengas algún tipo de sentimiento, ¿no? Salvo que seas una persona fría y que pues estas frases te sean ridículas, ¿no? Pero eh, digamos que en la literatura recuerda que siempre se busca de cierta forma generar sentimientos. Y esta frase eh, es una de las más usadas, ¿correcto? Te bajaré la luna y las estrellas a tus pies. Obviamente, nadie, como te decía, te puede bajar las lunas o la luna y las estrellas a tus pies, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo, que cuando yo te ponga alguna evaluación, siempre vas a tener que subrayar las partes o los momentos donde sucede, ya sea la hipérbole, ya sea la antítesis, etc. Y bueno, esto es lo famoso, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar cuando ya te enamoraste, ya estás con alguien, siempre a veces puedes decir, ¿no? Lo sabe todo el mundo, ¿no? Que yo te amo y que yo te extraño, ¿no? O que yo te quiero o que yo te siento. Lo sabe todo el mundo. Obviamente no todo el mundo va a saber de eso, ¿no? Pero es una expresión que hace referencia, digamos, a que de repente un chisme corre muy rápido, ¿no? O que todos se pueden enterar con que lo publiques, por ejemplo, en Facebook, todos terminan enterándose, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí de repente ya, si tuvieras que subrayar algo, lo más sencillo sería, lo sabe todo el mundo, ¿no? Generalmente los ejemplos, o cuando yo te pongo alguna evaluación, no necesariamente voy a ponerte una frase, porque a tu conocimiento sería muy sencillo, pero sí te pondría algo de esta forma, que sería una estrofa, ¿no? Y aquí volvemos a trabajar lo mismo. Tiene 3 versos, ¿no? Esto nunca lo olvides porque siempre lo vas a trabajar hasta tu universidad, hasta cuando postules y más adelante. 3 versos, una estrofa. Si por aquí buscamos de repente qué tipo de ritmo tenemos, aquí, consonante, ¿no? Sencillo. Bien, iniciamos. Con mi llorar las piedras enternecen. Con mi llorar las piedras enternecen. Vamos a imaginar pues que Ariana comienza a llorar. No creo que su libro también se ponga a llorar, ¿no? Se ponga triste. O su cuaderno, o su televisión, o su celular. Entonces, básicamente aquí encontramos otra exagerada, digamos, realidad, ¿no? Con mi llorar las piedras se enternecen. Difícil de que eso suceda, ¿no? Su natural dureza y la quebrantan. Su natural dureza y la quebrantan. Los árboles parece que se inclinan. Los árboles parece que se inclinan. Difícil que un árbol se incline, ¿no? Aunque podría mostrar de cierta forma, si buscamos un concepto a eso, sería que los árboles siempre pues crecen de pie, ¿no? Y que son considerados de cierta forma como la hombría, ¿no? Como la perfección de una persona, digamos, alta, fuerte, ¿no? Y que obviamente que alguien así se arrodille o se agache ante ti, demostraría pues algún tipo de respeto o incluso sentimiento, ¿no? Entonces ahí encontramos esa referencia que obviamente eh, no hace virtud a la realidad, ¿correcto? Eso es algo que tú tienes que recordar. A veces te puede parecer un poco complicado, pero no necesariamente, ¿no? Por eso depende mucho de la lectura que tú hagas. Literatura y plan lector es lectura. Si tú no lees, básicamente no vas a entender. Y obviamente nunca tu vocabulario va a crecer, siempre va a ser el mismo. Y eso es algo que nadie quiere que suceda, ¿no? Bien, esto es muy sencillo, chicos. Como se habrán dado cuenta con los ejemplos, hace todo más fácil, ¿no? Vamos ahora a trabajar lo que es el animismo.
El animismo también nos hace, digamos, su mismo nombre, nos hace referencia a su concepto, ¿no? Pero no está de más recordarlo. Animismo, ¿no? Algo que no tiene vida, ¿correcto? Algo inanimado, de cierta forma, ¿no? Pero aquí nos dice lo siguiente, consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a animales, objetos o ideas abstractas. Para puntualizar, es dar vida a algo que obviamente no la tiene, ¿no? Sencillo, fácil. Por ejemplo, la ciudad era rosa y sonreía dulcemente. La ciudad rosa, la ciudad no necesariamente va a ser rosa, eso es algo irreal. Y sonríe dulcemente. Obviamente una ciudad no puede sonreír, ¿no? Pero de repente pasa y sucede que, vamos a imaginar que yo estoy tan enamorado que comienzo a caminar por Girón de la Unión y cuando veo la pared veo que me sonríe o que me guiña el ojo, ¿no? Puede parecer algo loco, pero de repente cuando estás enamorado, todo pues es amor, todo es dulzura y todo lo increíble se vuelve creíble, ¿no? Entonces aquí más o menos estamos viendo eso. Todas las casas tienen vueltos sus ojos en el crepúsculo. Casas vueltos sus ojos al crepúsculo. O crepúsculo obviamente al atardecer en la noche, ¿no? Obviamente las casas no tienen ojos, ¿no? A menos que de repente estés viendo cosas extrañas, ¿no? No tienen ojos. Sus caras eran crudas, sin pinturas ni afeites. Sus caras eran crudas. Obviamente, si aquí pensamos un poquito más, nos está haciendo referencia a las paredes de las casas, ¿no? Que de repente tenían un color opaco, que me generaba no necesariamente alegría, sino tristeza, ¿no? Como una casa que nunca la pintan y está pues de lo que era amarillo antes, ahora está pues que pareciera blanco, ¿no? O hasta incluso plomo por la sociedad. Sin pinturas ni afeites, pestañeaban los aleros. Obviamente, los aleros no pueden pestañear, ¿no? No tienen ojos, se sobreentiende. Apoyaban sus barbillas, las unas en los hombros del rostro, los unos en los hombros de las otras. Aquí cuando nos dice que apoyaban sus barbillas, aquí podemos hacer referencia a que está hablando de los balcones, ¿no? Que de cierta forma en las casas pues antiguas, en esas que conocemos, hacen referencia a como si fuera su barbilla, ¿no? Esa protuberancia que sobresale de la pared. Escalonándose como una estantería, ¿no? Algunas cerraban sus ojos para dormir y se quedaba con la luz en el rostro. Una sonrisa a flor de labios. Obviamente vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Está hablando de una casa como si tuviera ojos, como si tuviera barbilla, como si tuviera labios, como si pudiera sonreír, e incluso como si pudiera pestañear, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos subrayado, nos está haciendo referencia a estas cosas pues inanimadas, que en este caso sería una casa, pero que de cierta forma, con lo que yo voy escribiendo, hago parecer al lector que en realidad tiene vida, ¿no? Entonces, esto, mientras tú vas leyendo, te vas dando cuenta fácilmente. Pero lo que sí, nunca vayas a olvidar es que cuando yo te pida en alguna evaluación, vuelvo a repetirte, vas a tener que subrayar esas situaciones. ¿Ya? Bien. Luego, para concluir, tenemos un ejemplo aún más sencillo, pero que aquí ya solamente hacemos referencia no a una prosa como lo hemos tratado ahora, ¿correcto? Pero sí a una pequeña frase o verso, ¿no? La naturaleza es sabia. Obviamente la naturaleza no estudia, ¿no? Pero sí hacemos referencia a que es sabia porque sabe de cierta forma sanarse a sí misma, ¿no? O incluso la naturaleza hasta en algunos momentos podemos decir que tiene vida propia, ¿no? O que de cierta forma nos enseña más de lo que nosotros hacemos. Pero obviamente todos sabemos que la sabiduría es una cualidad humana, ¿no? ¿Bien? Porque está en base a que tienes que estudiar o ciertas situaciones, ¿no? Entonces, en frases también aplica. Y aquí una pequeñísima estrofa de 2 versos que dice lo siguiente, ¿no? Las estrellas nos miraban. Las estrellas obviamente no pueden ver. Eso es básico, ¿no? Mientras la ciudad sonreía. Aquí vemos, si yo te dijera, a ver, ¿qué opinas tú de este pequeña estrofa o de este pequeño ejemplo? Tú me dirías, profesor, yo creo que de repente
la chica o el chico que ha escrito esto de repente está medio loco, ¿no? Porque imagínate que tú estás caminando y sientes que las estrellas te miran y sientes que la ciudad te sonríe, o estás medio loco o estás muy enamorado, ¿no? Que hasta ambos pueden ser sinónimos, porque dicen que parte del amor es un poco de locura, ¿no? Pero vemos entonces, chicos, en estos ejemplos que el animismo tiene una forma muy sencilla de ser expresada. Es básicamente atribuirles acciones o cosas a acciones o momentos o incluso sentimientos, o ponerle ojos a un cuaderno, ponerle una sonrisa a una computadora, ¿no? Entonces, ciertas cosas que sabemos que no se pueden hacer y que no son reales, pero dentro de la literatura eso embellece las palabras, ¿ya? Bien, ahora nos toca el símil. Esto seguramente ya lo conocen. El año pasado o tal vez en el transcurso de tu estudio lo has podido trabajar. El símil. Consiste obviamente en comparar. Comparar, tal cual. Así como si compararas tu lapicero nuevo con el antiguo, o compararas una persona con otra, que sucede mucho. Pero en este caso es comparar dos términos que se asemejan en alguna cualidad. Ya, o sea, esos, digamos, vamos a imaginar pues que voy a comparar a Pedro con Juan. Obviamente Pedro y Juan no son la misma persona, pero algo en común deben de tener. De repente puedan ser que ambos tienen dos ojos, o de repente que ambos miden o son del mismo tamaño, ¿no? Algo, alguna cualidad debe de tener semejante. Entonces, no solamente es comparar, por ejemplo, una piedra con una flor. Ahí no hay nada que comparar, porque obviamente no encontramos nada que se asemeje, ¿ya? Y nos puntualiza aquí que suele contener los adverbios como, tal como o cual. Esto es muy importante porque te va a ayudar a que encuentres rápidamente si es que hay o sucede algún símil dentro de alguna frase, estrofa, verso. Vamos con los ejemplos que siempre hace todo más fácil. Por ejemplo, era una noche negra como la boca del lobo. Era una noche negra como la boca del lobo. Obviamente aquí podemos encontrar, ¿no? Esto hace referencia a que la boca del lobo, pues obviamente cuando está comiendo, cuando la apertura es oscura, ¿no? Pero la noche negra también hace referencia a la oscuridad. Entonces no necesariamente hay un parecido entre la noche con el lobo, pero sí, en este caso, en la boca, ¿no? Entonces sucede o se está dando el símil, ¿no? Y por sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué se está dando el símil y es más fácil de entenderlo? Es por esto, mira. ¿Cómo? Tal cual nos dice el concepto. Si encontramos cómo, básicamente está sucediendo un símil, ¿no? Recuerda, esta palabrita hace todo más fácil, ¿ah? Vamos a ponerlo por aquí para que no lo olvides. Símil porque dice literalmente cómo. ¿Bien? Obviamente, y aquí dando una explicación sencilla, te dice que boca de lobo transmite pues oscuridad, peligro, amenaza, misterio, ¿no? Que por ejemplo ahorita tú sales pues a las 12 de la noche a pasear, obviamente con un poco de temor siempre, ¿no? Por más de que estés paseando cerca de tu casa, ¿no? O algún lugar que pareciera seguro, siempre sales con un poco de temor, ¿no? Porque puede suceder algo, o hay peligro o alguna amenaza, o sobre todo el misterio, que dentro de la literatura se trabaja un poco más con eso, ¿no? Con el misterio. Luego aquí tenemos una oración o una frase de cierta forma más sencilla, ¿no? Que nos dice, el árbol es como, obviamente, nuevamente se repite, ¿no? Haciendo referencia a que es un símil. Basta con esta palabra para ya saber que es un símil. El árbol es como una casa para los pájaros, ¿no? Árbol, casa para los pájaros. Sencillo, fácil. Pero recuerda que no necesariamente cuando dice como, quiere decir que es un símil, ¿ya? No siempre se cumple. Recuerda, no siempre se cumple. Para que se cumpla también tiene que estar comparando, ¿ya? Recuerda, comparando. Aquí, obviamente, nuevamente una estrofa bastante sencilla, 4 versos. ¿No? Vamos a colocarla aquí para que nunca lo olvides. 4 versos. El primero nos dice, ¿no? Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Murmullo, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo. ¿Cómo? Rápidamente, ¿no? Aquí encontramos nuevamente el símil, ¿no?
te das cuenta que basta con identificar una palabra para que encuentres ya que en esta estrofa se está sucediendo un símil. Vuelvo a repetirlo para que te des cuenta más fácil, ¿no? Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, ¿no? Quiere decir que una palabrita va generando mucho desorden dentro de ti. Como volcán que sordo anuncia que va a arder. Imagínate un volcán, pues, que erupciona de cierta forma, siempre primero, pues, bota un humo negro, ¿no? Y que va, a pesar de que tú seas sordo, con ver eso ya te das cuenta de que ese volcán va a arder, ¿no? Entonces, aquí vuelvo a repetir tres palabras o cuatro palabras muy fundamentales. La primera es como, tal como, cual. Encuentras algunos de esos dentro de un verso, básicamente puedes darte cuenta que es un símil, ¿no? O que está sucediendo una comparación y por lo tanto un símil. Y tenemos a la metáfora. Aquí este tema tiene un poquito, o este subtema tiene un poquito más de trabajo, ¿ya? Obviamente tiene de cierta forma ciertas particiones más, pero he tomado solamente las dos que considero más importantes que las sepas. Bien, ingresamos a esto. Mira, metáfora. Metáfora, esta palabra la has escuchado mucho. Consiste en identificar un término real con otro imaginario. Real, imaginario. Existiendo entre ambos, obviamente, siempre algún tipo de semejanza, ¿no? Vamos a ponerle a término de real para que lo puedas entender fácilmente como R, ¿ya? Entre paréntesis. Y cuando es imaginario, I entre paréntesis. Para poner, digamos, ponerle un símbolo, ¿ya? Recuerda, cuando es término real, una R entre paréntesis, término imaginario, una I entre paréntesis, ¿ya? Bien, vamos con el ejemplo que hace todo más fácil. Tus cabellos de oro. Obviamente, vamos a poner por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar, pues, que, a ver, que Harris, digamos, se pinta de rubio, ¿no? Que un día le da así la locura y dice, no, quiero mi cabello rubio. Entonces yo puedo decir que tus cabellos son de oro, ¿no? Obviamente el cabello es algo real, pero tu cabello nunca puede ser de oro, por lo tanto eso sería imaginario, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sencillo, fácil. Vamos con otro ejemplo más. Pero en este caso ya yendo a la metáfora simple o impura, ¿ya? Que te dice que la realidad es imaginaria. Mira, el tiempo es obviamente real, es oro. Esto sería imaginario, ¿no? Tal cual lo expresa aquí. Y para que lo puedas comprender de esta forma, se asemejan porque ambos son muy valiosos. Tu tiempo es valioso, el oro es obviamente valioso, ¿no? Entonces aquí, digamos que se cumple, ¿no? Que R o que la realidad es también, o es tan importante, que como en este caso es o lo irreal o lo imaginario, ¿no? Otro ejemplo más, tus dientes, que viene a ser lo real, son perlas. Obviamente se asemejan por su color, ¿no? No necesariamente es tan valioso la perla como tus dientes, ¿no? Puedes mandarte a hacer unos dientes sin problema. Pero aquí lo que estamos intentando, digamos, crear semejanza es en el color. ¿Ya? Y por último, la metáfora implícita o pura, que hace referencia aquí que el término real se omite. Término real se omite. O sea, quiere decir que dentro de esta frase no vas a encontrar el término real, solamente el imaginario. ¿Ya? Porque el real se sobreentiende, que no es necesario ponerlo porque se sobreentiende. Las perlas de tu boca, las perlas de tu boca, las perlas, lo imaginario, ¿no? Y aquí, para que tú lo puedas comprender, dice que el término real es dientes. O sea, que yo en vez de poner dientes, estoy poniendo las perlas. Y te vas a dar cuenta que básicamente mi oración o lo que yo quiero darle a entender al lector no se modifica en nada. Las perlas de tu boca. Hago referencia rápidamente a los dientes. También podría decirlo, los dientes de tu boca, ¿no? Entonces, digamos que ahí eh, siempre tienes que tratar de quitar esa palabra y poner otra, y si te das cuenta de que no se modifica su concepto, su significado, quiere decir que es una metáfora implícita o pura. Pero recuerda que únicamente vas a encontrar el término, en este caso, imaginario, y el que el real se va a omitir. ¿Por qué? Se sobreentiende. El blanco algodón que surca el cielo. El término real es nubes,
quiere decir que blanco está haciendo referencia a nubes. Que si yo pongo aquí eh, la nube algodón, hago lo mismo referencia, la semejanza del color, ¿no? El algodón es blanco, como la nube también es blanco. Entonces, ahí podemos nosotros encontrar esa relación, ¿no? Que si yo cambiara blanco por nubes, el blanco, la nube algodón, sigo dando a entender que el color sigue siendo blanco. Entonces no se modifica en nada el concepto o el significado de esta frase. ¿Bien? O lo que quiera dar a entender. Pero te vuelvo a repetir que aquí lo que se está haciendo es omitir el término real porque se va a sobreentender. ¿Ya? Bien, chicos. Esto sería todo para concluir el tema de hoy día. ¿Ya? Te vuelvo a repetir, este es el tema número 7. Quiere decir que la tarea para este caso va a ser muy sencilla, bastante fácil. Tienes una semana para realizarla. Ten en cuenta que tienes que presentarlo de entre las 2 y 4 de la tarde, que de cierta forma es lo más importante que recuerdes, y obviamente realizarlo bien, ¿no? Tienes mucho tiempo, tu tarea debe ser no perfecta, pero por lo menos al 90% de perfección. Obviamente lo primero tú ya sabes, algún organizador visual, mapa conceptual, lo más sencillo posible, no me copies mucha teoría, aunque pongas de repente la frase que haga referencia al significado y uno de los ejemplos de los 4 o 5 que pongo es suficiente. Así que si haces un mapa conceptual, hazlo muy sencillo, no te compliques la vida. Y la pregunta número 2, que en este caso sería desarrollada en tu folder, es crear, y aquí te voy a resaltar esto, crear, no buscar en internet y copiar, crear 2 ejemplos de cada figura literaria de pensamiento sentido. O sea, en conclusión tendrías que hacer 2 ejemplos cada uno, por lo tanto serían 10. Tienes una semana, te vuelvo a repetir, no copies de internet, no busques lo fácil. Si yo encuentro, de cierta forma, como ha pasado en tu primera o segunda tarea, 2 oraciones o frases iguales en 2, 3, 4 alumnos, internet te ayudó. ¿Ya? Así que por favor crea, porque si no voy a invalidar tus respuestas de la pregunta 2. Crea, tómate un tiempo, piensa en algo, recuerda a alguien y todo va a fluir. ¿Ya? Bien, chicos, los dejo, cuídense mucho. Si tienen alguna duda me escriben por WhatsApp ahí para ayudarlos. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Buenos días con todos. Cuídense. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego, profesor. chicos. Cuídense.